para. Número 3. Caldenmore, Escocia. No podía dormir. Se avecinaba una batalla masiva y seguramente sangrienta. Mientras observaba a sus soldados durmiendo, exhaustos y hambrientos, se preguntaba si tenían la lucha en ellos. Estos rebeldes de las tierras altas mostraron gran valor en batallas previas. Quizás tenían lo necesario para vencer a los ingleses casacas rojas. Pero mientras caminaba, una sombra se cernía sobre George Murray. Una sombra que le decía que no, todo estaba perdido. La muerte se avecinaba. En un árbol sobre él, Murray miró hacia arriba a un enorme mirlo en una rama, tan grande que bloqueaba la luz de la luna llena. Murray sabía que algunos de sus hombres habían informado de ver al enorme pájaro días antes, y también sabía que tal avistamiento era un presagio de un destino fatal seguro. El pájaro soltó un grito aterrador en la noche. Murray miró de nuevo a sus hombres, y luego volvió a mirar al pájaro que había desaparecido. Al día siguiente, el Lord Murray lideró a sus Highlanders en la batalla, buscando derrocar al rey. Los ingleses, por supuesto, se opusieron a este objetivo, y William Augustus, comandante del ejército del rey, lo tomó muy personalmente. Después de todo, su padre era el rey en cuestión. Odiaba a los Highlanders con una pasión feroz, y el joven de 25 años tenía una reputación por mostrar ese odio, lo que le valió el apodo de El Carnicero, un nombre que hizo honor el 16 de abril, 1745 cuando comenzó la batalla. Los Highlanders pronto descubrieron que estaban superados en armas y en hombres. Superados en armas, es decir, los ingleses tenían algunas y los Highlanders no, y superados en hombres, es decir, los ingleses tenían 2 soldados por cada uno jacobita. El resultado fue una masacre al por mayor de 40 minutos. Los Highlanders intentaron retirarse, pero el carnicero no les dio tregua. Se decía que la sangre llegaba hasta los tobillos en Caldenmore ese día, mezclada con la nieve de la mañana y el lodo resultante, y un rebelde herido que yacía en esa mezcla roja oscura fue rematado con una bayoneta. Ese día, se estimó que los ingleses perdieron alrededor de 50 soldados. Sin embargo, las bajas de los Highlanders ascendieron a 2.900. Así que cuando hablamos de los fantasmas de Caldenmore, puedes apostar bastante que los espíritus allí son los de los Highlanders caídos. Las apariciones y experiencias de fenómenos extraños se informaron poco después de esa famosa batalla sangrienta. Cuando las personas visitaban el campo en el aniversario de la lucha, informaban escuchar los sonidos etéreos de disparos de cañón y espadas chocando. Otros informaron ver soldados en la cresta, listos para cargar. Pero en un parpadeo, los hombres desaparecieron en el aire. Se dice que uno de los soldados fantasmales, alto y vestido con el tartán rojo de un Highlander, ha asustado a los visitantes del campo, murmurando las palabras derrotado una y otra vez, mientras los mira con tristeza antes de desaparecer. Uno de los encuentros fantasmales más famosos sucedió en 1936, cuando una mujer en peregrinación a Culloden vio un tartán Stuart extendido sobre el montículo funerario. Cuando levantó la manta, se quedó helada al ver a un soldado jacobita muerto, su cabello oscuro empapado de barro y sangre. Brazo de espada hecho pedazos, oscuros ojos y mirada mortal mirando más allá de ella. Aterrada, la mujer corrió a mostrarle a su amiga lo visto, pero el tartán y el soldado muerto ya no estaban. Finalmente, algunos investigadores paranormales han examinado los fenómenos de lo que se llama los olores de Culloden, con personas que informan el fuerte olor a flores en el área, a pesar de que no hay flores que crezcan en el campo. Tampoco se escuchan pájaros cantando en el páramo con una excepción. Ese gran pájaro negro que Murray vio en la víspera de la batalla ha sido apodado el Gran Chillido de Culloden. Ha regresado periódicamente al campo de batalla, gritando en la noche quizás como para decir que fuiste advertido número 2, Perrysburg, Ohio. En ese momento, 1813 era el fuerte más grande jamás construido en suelo estadounidense. Había una guerra en todo Estados Unidos,
la Segunda Guerra de Independencia. Algunos estadounidenses la llamaban, la mayoría simplemente la llamaba, la Guerra de 1812. El general Bill Harrison sabía que la batalla tenía el potencial de llegar a la estación en Perrysburg, Ohio, así que ordenó a sus más de 1000 hombres que despejaran 8 acres y construyeran el fuerte Meigs. No obstante, en la construcción, los soldados descartaron los miles de huesos humanos hallados durante la excavación. Habían perturbado un cementerio nativo Shawnee, pero no les importó. Los británicos venían. 3 meses después, se confirmó la corrección de los instintos del general Harrison. Por una semana, las fuerzas británicas y soldados Shawnee bombardearon constantemente el fuerte de madera. Pero el fuerte Harrison resistió. Cuando los británicos comenzaron a quedarse sin municiones, un regimiento de Michigan, liderado por el general G. Clay, vino a apoyar a Harrison. Estos hombres se deslizaron silenciosamente detrás de la línea del frente británica. Los hombres inutilizaron los cañones británicos clavando varillas de metal en sus agujeros de antorchas. El jefe Shawnee, Tecumseh, estaba furioso por la ineptitud del general británico Proctor. No le importaba la lucha entre británicos y americanos, solo quería recuperar su tierra, especialmente el cementerio bajo el fuerte Meigs. Así que el jefe decidió tomar el asunto en sus propias manos. Ordenó a un regimiento de Shawnee que atrajera a los americanos de Clay hacia la cobertura de un bosque espeso. Pero, desde el fuerte Harrison, los soldados estaban al tanto de los sucesos. Intentaron frenéticamente llamar al ejército de Clay para advertirles que se dirigían hacia una trampa. No sirvió de nada. Dentro del bosque, el nuevo regimiento americano fue diezmado. Pero el fuerte Meigs nunca cayó. Tras una semana, los británicos y nativos americanos se retiraron hacia el este en busca de otra batalla. Sin embargo, se decía que Tecumseh puso su brillante maldición sobre el general Harrison. Una vez que la batalla terminó y se firmó el Tratado de Paz, 500 cadáveres de nativos americanos, canadienses y británicos fueron enterrados bajo y alrededor del fuerte Meigs, donde aún descansan hoy, o al menos parece que intentan descansar. Los visitantes del fuerte y su campo de batalla circundante informan constantemente que escuchan pasos dentro de las casas negras de madera del fuerte, incluso si están solos en ese momento. Por la noche se han visto orbes brillantes flotando por todo el fuerte. En una notable cuenta reciente, un niño de 12 años estaba montando su bicicleta. Larry llegó a casa para decirles a sus padres que Fort Meigs estaba teniendo una interesante recreación. Escuchó cañones, cascos de caballos e instrumentos de pífano y tambor. Cuando los chicos lo fueron a verificar, llegaron tarde. La recreación había terminado y todos se habían ido a casa. Los padres de los chicos llamaron al centro de visitantes del fuerte para preguntar cuándo podrían hacer otra recreación para que toda la familia pudiera asistir. Confundido, el curador del museo le dijo a los padres que el fuerte no había organizado una recreación y que no lo había hecho en mucho tiempo. Hace unos años, una mujer se acercó a un voluntario del museo para preguntar sobre el hombre vestido con un traje de ejército que vio parado en la parte superior de la muralla del fuerte. Parecía preocupado, dijo, y estaba haciendo señas frenéticamente a algo en la distancia, como si quisiera alertar a sus compañeros soldados de una posible trampa. ¿Y sobre la maldición de Tecumseh a General Bill Harrison? Unos años después de esta batalla, el general Bill era mejor conocido por su nombre completo, William Henry Harrison. Fue nombrado presidente de los Estados Unidos en 1841. Pero contrajo un resfriado durante su discurso inaugural y murió 31 días después. 1. Edge Hill, Warwickshire, Inglaterra. El 23 de octubre, 1642, en un campo cerca de Warwickshire, Inglaterra, se dispararon los primeros tiros en una guerra civil entre los leales al monarca, el rey Carlos I, y los leales al parlamento del país. Ese día, 24.000 hombres, 12.000 en cada lado, se alinearon para una batalla planeada. Pero no eran realmente soldados, solo hombres fieles a una causa. Y su inexperiencia se convirtió en su perdición.
Después del fuego de cañones y mosquetes, comenzó el combate cuerpo a cuerpo. Decimos combate, pero estos no eran luchadores entrenados, por lo que era más como una pelea en el barro. Cuando terminó, cada lado sufrió 2000 bajas. Conscientes de la futilidad, ambos lados se retiraron rápidamente a sus campamentos. Más tarde, grupos de cada lado fueron enviados al campo bajo la oscuridad para acabar con los heridos y saquear los cadáveres 2 meses después, en la víspera de Navidad, después de que los cuerpos habían sido enterrados hace mucho tiempo. El área volvió a ser el bucólico pastizal que había sido antes de la batalla. Los pastores cuidaban sus rebaños en el valle. Pero un puñado de pastores se sorprendieron al ver que la batalla no había terminado. No del todo. Sobre ellos en el cielo crepuscular, 2 bandos de soldados espectrales continuaban luchando, acompañados por una cacofonía de las imágenes y sonidos de una guerra brutal. El trueno de 1000 caballos, cañones y mosquetes, golpes de espada, humo flotando hacia el suelo frente a ellos. Vieron destellos blancos como si el acero hubiera reflejado la luz de la luna, y vieron destellos rojos donde se disparaban los mosquetes. Pero estos sonidos pronto dieron paso a gritos de agonía y al aterrador gemido de caballos muriendo. Finalmente escucharon los tambores suavizándose a lo lejos, como en retirada. Los pastores aseguraron a las autoridades que no habían bebido. Esto realmente les sucedió. Al día siguiente, el día de Navidad, Bill Wood, un juez de paz, y Sam Marshall, un sacerdote local, siguieron a los pastores hasta Edge Hill. Estaban más que escépticos hasta que ellos también lo vieron y lo escucharon. La noticia se extendió por la región, y pronto decenas, incluso cientos, vinieron a presenciarlo. Sorprendentemente, todos experimentaron la batalla fantasma. El fenómeno causó tal revuelo alrededor de Warwickshire y Kyneton que un periodista local llamado Tom Jackson comenzó a entrevistar a los testigos. Justo después de Año Nuevo, publicó su historia en un folleto con un título grandilocuente, Un gran asombro en el cielo, mostrando las últimas apariciones y notas prodigiosas de guerra y batallas vistas en Edge Hill. Tomó alrededor de 1 año para que este periódico llegara al trono del rey Carlos. Cuando lo leyó, estaba perplejo pero preocupado. Después de todo, los principales hombres que murieron en el campo de batalla eran sus amigos. Algunos incluso eran familia. Diablos. Él estaba en el campo de batalla cuando comenzó la lucha. El rey llamó al coronel del ejército Lewis Kirk para investigar el asunto y Kirk se asoció con el capitán Dudley, quien luchó en Edge Hill y conocía el terreno. Mientras se dirigían en sus caballos a Edge Hill, como Mulder y Scully en un spin-off renacentista de los Expedientes X, ninguno de los hombres esperaba encontrar mucho. Los investigadores llegaron primero al pueblo e hicieron su debida diligencia. Entrevistaron al escritor Tom Jackson, quien los presentó al señor Wood y Marshall, y a los Shepherds, quienes reportaron por primera vez el avistamiento del fantasma. ¿Podrían recordar dónde estaban cuando sucedió?, preguntó Kirk. Por supuesto que podrían. Algo así nunca lo olvidas. Los pastores llevaron a Kirk y Dudley al campo en el valle de Edge Hill y esperaron. Con un frío que calaba hasta los huesos, Kirk estaba a punto de dar fin a la noche al oír el sonido de numerosos cascos de caballos. Siguieron sonidos atronadores de batalla, gritos, metal contra metal, disparos realizados y devueltos. Con el humo de las armas apareciendo y disipándose, Dudley se puso pálido. Justo por encima del campo de batalla, ante sus ojos, podía ver un regimiento de tropas lealistas corriendo, flotando, a través de su campo de visión. Y los llamó por su nombre, a cada uno de ellos los conocía en batalla, y los lloró en la muerte. El señor Lewis estaba intrigado, pero no era un hombre excitable. Él y Dudley volvieron a Londres pronto, con muchas notas y una asombrosa historia de fantasmas, que relataron fielmente al rey Carlos. Pero el rey Carlos parecía inafectado por su increíble experiencia. Como un hombre piadoso, simplemente atribuyó la batalla fantasmal a la voluntad de Dios. Un recordatorio enviado desde lo alto de que su causa era justa. Y un presagio de que estaba destinado a ser el rey más grande en la historia de Inglaterra. Lamentablemente su cálculo estaba equivocado.
Solo 6 años después, los partidarios de Oliver Cromwell asaltaron su palacio, y el rey Carlos se encontró rápidamente sin un trono o una cabeza. Parece que malas noticias son causadas por los fantasmas de la guerra. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que lo hayas encontrado interesante. Si lo encontraste interesante, asegúrate de suscribirte. Tendremos un video semanal sobre lo paranormal. Si recién encuentras este canal, visita también nuestro otro canal, Criminally Listed. Contamos con más de 325 videos sobre historias de crímenes extraños y reales. Puedes encontrarlo en youtube.com/criminallylisted. También tenemos un podcast sobre casos sin resolver, que finalmente se resolvieron, llamado Criminally Listed Presents into the Killing. Puedes hallarlo en Stitcher, Spotify, Amazon Music y donde quiera que escuches podcasts de calidad. Eso es todo por hoy. Gracias por ver. Gracias.